todas en esta noche. Yo le pido por favor que comparta, que mande este enlace a todas sus amigas, familiares, absolutamente a todas las mujeres, porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que también es necesario que hablemos, que casi que nos desahoguemos a través de estas redes sociales. Hoy vamos a hacer casi que una charla con ustedes, así que vamos a estar súper pendientes de lo que ustedes nos escriben. Y pues nada, iniciemos. Pues sí, iniciemos. Te cuento que mientras estaba estudiando, ¿sí? Vamos a hablar esta noche acerca de los celos. Me sudan las manos. Jesucristo. Porque resulta que mientras estaba estudiando yo me sentí identificada. Ay, Jesucristo. Pues a lo mejor no por la parte de hermanos, a lo mejor no por otras cosas, sino por la parte matrimonial, ¿sí? Sí. Era muy posesiva, era como que era tan tierna que hablaba con los ojos. Ah. ¿Sí? ¿Quién más es así? Cuéntanos. ¿Cuántas mujeres son así? Eso lo aprende uno a través de... Ah, ya, claro. Sí. Y pues haciendo toda esta clase, me di cuenta que sí, que a veces uno nace con eso. O sea, uno nace con esa como que espinita de los celos ahí. Solamente que algunos lo toman para bien y otros lo toman para mal. ¿Sí? Así que vamos a definir lo que es celo. Y los que están conectados, pregunten, hablen, interactúen. ¿Quién más es tan tierna que habla con los ojos? Y así vamos haciendo esto ameno. ¿Sí? Dice que los celos son una respuesta a una ruptura de equilibrio emocional. O sea, es más que todo de emociones. Sí. Que de sentimientos. Bueno, sí, de emociones y sentimientos, perdón. De emoción, emocional. Que surge cuando una persona percibe amenaza o siente posibilidad de perder a la persona que ama. Oh, por Dios. Este tema es muy bueno y específicamente, como lo decías, Anaís, los celos son raíces naturales, son raíces que vienen de nuestra carne y que sé que muchas de nosotras como mujeres lo hemos vivido y como tú lo decías, en tu experiencia lo has vivido en un aspecto, pero vemos que los celos no solo se basan en los celos de pronto en pareja, porque siempre uno a veces como que dice celos, no, esa mujer es celosa, es posesiva, es tóxica, pero necesariamente no siempre lo vivimos dentro de las parejas, sino en todos los ámbitos. Sí, ¿cierto? Sí, en todos los ámbitos. Y yo tengo 3 razones o 3 conceptos, ¿sí? De lo que es los celos. Sí. Y uno de ellos es el celo el celo de confraternidad, ¿sí? El celo de confraternidad es aquel que, yo celo porque ya yo no soy el único en la familia como hijo, sino que mi mamá se embarazó y ya tiene otro hijo, ¿sí? Okay. Y esos celos no quedan solamente en la niñez, sino que pueden traspasar a la adolescencia y pueden llegar a la adultez. No, yo no le hablo a mi hermano porque es el preferido de mi mamá. Bueno, es que eso se ve mucho. No sé si ustedes qué dicen. A ver, una pregunta ya específicamente, si estamos hablando dentro de las familias, porque dentro de las familias también se ven muchos celos. Sí. Y es que específicamente también se ve que hay un hijo preferido más que el otro. ¡Oh! Entonces, se me pararon. Me dice. No sé si ustedes qué piensen, realmente las mamás tienen hijos preferidos o no. A ver, ¿qué opinan? En mi posición, digamos que yo opino que sí, que en algunas ocasiones uno a veces percibe y de pronto pasa, como pasó en la palabra del Señor con Jacob, con José, que su padre dice la palabra específicamente, que él dice que su hijo preferido era su último hijo. Sí, que era José. Sí. Y específicamente todos los hermanos de José lo detestaban por lo mismo, porque era el hijo preferido de su padre y era el más consentido. Es decir, que ahí podemos decir que hay 2 tipos de celos. El confraternidad, ¿sí? Y el celo porque el papá produjo eso en los hermanos. Exacto. Es decir, que nosotros como padres podemos producir celo a los hijos. Es cierto, es cierto.
digamos que nosotros tenemos que mirar muy bien, los celos se generan y pues obviamente también nacen como naturaleza de nosotros como pues humana, ¿no? Sí. Y el pecado, obviamente sabemos que si caminamos en las emociones, si somos más fuertes en nuestra carnecita, pues obviamente eso va a ser más fuerte en nuestras vidas. Sí, claro, claro, claro. Yo no experimenté nunca el celo y tengo 3 hermanos y nunca experimenté ese celo, ¿no? Por ser la mayor a lo mejor. Yo pues protegí mucho a mis hermanos desde pequeño. Pero yo sí conocí a una persona, a una mamá, que me dijo, no, lo que pasa es que yo tengo 2 hijos, ¿sí? Pero yo lo cuido un poco más porque él no es tan fuerte como la hermana, él no es tan no sobresale tanto, entonces pues yo lo tengo que ayudar a llevarlo, pero ¿cómo lo ve la otra persona? O sea, ¿cómo lo ve su hermana? ¿O cómo lo experimenta? ¿O qué tanto daño le está haciendo? Exacto. ¿No? Porque puede decir, no, es el preferido, esa es la palabra que siempre se usa entre hermanos, no, es el preferido, ¿sí? Y entonces, pues, nosotros queremos saber qué han experimentado ustedes los que están conectados allí, si son hijos, ¿han experimentado alguna vez que hay un preferido en su familia? Y si son padres, explíquenos cómo hacen para que no sientan celos sus hijos. Muy buena pregunta. Ay, ¿Sí? por favor, para que la respondan, Pero estamos sí. atentas. Sí, pero sobre todo hay que guardar el corazón. Nosotros como madres tenemos que guardar el corazón de los hijos. Bueno, yo no tengo 2, no, yo tengo una sola. Y mi mundo, pues mi motora es ella. Sí, una sola. Pero cuando tenga más. Entonces yo tengo también que aprender a dividir un poco mi amor y un poquito para cada uno. Muy bien, ya ahí no puedo opinar. Por ahora. Ok, el segundo celo, ¿sí? Son los celos juveniles. ¿Y eso es de qué se trata? Bueno, los celos juveniles son aquellos que experimentamos porque estamos en un grupo, ¿sí? Ahorita se maneja mucho la presión de grupo, que si yo no estoy en esa onda, pues me sacan. Entonces, pues supongamos que tú tienes un novio, ¿sí? Y yo quiero ese novio que tú tienes. O por lo menos quiero otro para sentirme en la onda de estar a la par contigo. Ese es un celo juvenil. ¿Sí? Sí. Que se puede convertir también en envidia. No, pues es mi amiga, pero yo le envidio por el novio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? O es mi amigo, pero yo le envidio por la novia. Y se la voy a quitar. Y tenemos muchos casos así, tenemos muchos casos en el cual, bueno, sale en la prensa, no lo mató por los celos o la asesinó por tal cosa. Pero sobre todo, la raíz de ese celo es la envidia. Bueno, digamos que eso también lo vemos tanto en el mundo como también tristemente dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones. Cuando específicamente, no sé, una persona es más visible que otra, sí, o el Señor la colocó allí en un tiempo específico y no me colocó a mí, y porque la tomaron en cuenta a ella y no me tomaron en cuenta a mí. Y que tristemente, si nosotros dejamos que eso pase, primero dentro de nuestros hogares, luego dentro de nuestros trabajos, porque puede pasar y en el trabajo pasa muchísimo. Realmente es una competencia y es una cosa tremenda donde se quiere vivir de las apariencias, lo que tú decías, de la envidia. Pero específicamente el celo no nos hace caminar correctamente y hacer las cosas correctamente, porque si nosotros vamos a ver la palabra del Señor, la palabra nos dice que los celos no van conforme al Espíritu Santo y a lo que Él nos enseña. Y si nosotros permitimos que los celos estén dentro de las congregaciones, si yo permito que un ejemplo, yo me pongo celosa de alguna otra forma, entonces estoy permitiendo la obra de la carne, más no la obra del Espíritu Santo. Sí, es cierto, es cierto. Y más que todo pasa por lo menos en grupos, ¿sí? Por lo menos en la iglesia hacen grupos de teatro, hacen grupos de danza, hacen grupos de coreografía, de alabanza. De alabanza, bueno, es que yo canto mejor que ella. Yo tengo 2 tonos más arriba. Y porque a ella la ponen a dirigir los domingos y a mí no. Exactamente. Entonces, eso es un espíritu
de Axalón, no sé, un espíritu raro, de verdad que sí. Y eso lo dice también la Biblia, lo dice Santiago 3:14, ¿sí? Vamos a ver qué dice Santiago 3:14. Por favor, allí, usted que esté conectadita, acompáñenos Vamos ahí a buscar Santiago. La palabra del Señor, Santiago 3:14. Vamos a buscar Santiago 3:14 y vamos a ver qué nos dice la palabra en Santiago 3:14. ¿Sí? Y es que es muy tremendo todo lo que estamos diciendo, porque es algo que lo vives, es algo que está a diario, es algo que tú dices, bueno, sí, yo lo viví alguna vez, o sí, puedo decir cómo hacerlo porque lo viví y sé que puedo decir algo, puedo aportar algo, ¿sí? Entonces, ay, perdón, me fue hebreo. Santiago 3:14. Vamos a ver. Dice, y de eso que ni siquiera saben qué sucede mañana. ¿Qué es de su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y se desaparece. Más bien deberían decir, sí, Señor, quiero. Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jástense en sus fanfarrias. Todo esto se jasta es malo. Así que cometen pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Ves? Entonces, sabemos que los celos son malos. En cierta parte. ¿Sí? Sabemos que los celos son malos si vamos al extremo. ¿Sí? Conversábamos ahora y decíamos si vamos, o sea, hay celos, no podemos decir que hay celos buenos, solamente que hay sentimientos de, como de protección, ¿sí? Pero a veces nos vamos unos que vienen al de extremo. parte del Señor y el otro que ya va y se genera específicamente, espiritualmente, diabólicamente lo podríamos decir, que son aquellos celos que dividen, que traen contienda, que traen división, que traen pleito dentro de las personas, dentro del conjunto de nosotros, como, no sé, sea iglesia, sea trabajo, sea lo que sea familia. Sí. Allí es donde la raíz es diabólica. Pero también vemos que hay otro tipo de celo que es de que viene del Señor. Y no sé, ustedes han escuchado y ustedes saben, no sé si los que estén conectaditos, el Señor muchas veces dice, yo soy Dios celoso, pero él no es que sea o tenga ese celo malo, como lo habla aquí la palabra en Santiago, sino que él tiene ese celo de protección, de cuidar a sus hijos, de decir, ella o él es mío, yo lo amo tanto que yo no quiero que esa persona esté de forma incorrecta. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, el Señor habla de que yo soy Dios celoso en el sentido de que no quería que le pusieran otros dioses aparte de él. Y el juicio venía a Israel a causa de que ellos ponían otros dioses, creaban al dios tal, creaban una imagen, entonces el Señor traía juicio a causa de colocar otros dioses por encima de él. Pero también nos habla que ese celo es bueno y tenemos que saberlo diferenciar y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para caminar bajo el celo santo. David en su palabra dice, porque el celo de su casa, de su presencia me consume. Y es que realmente las cosas de Dios tienen que producirnos celos. Cuando alguien habla mal de la iglesia o cuando pues de las cosas del Señor, cuando alguien habla mal de la obra del Señor, cuando alguien habla mal de lo que tiene que ver Dios, a uno como que le da ese celo porque es de mi papá, es mi Dios. O sea, es de mi papá que estás hablando. Exactamente. Entonces trae ese celo que consume y ese es el celo que hablaba David. Pero cuando nosotros nos vamos y hay una línea muy delgada en el que si trae división, si trae contienda, si trae pleito todo el tiempo, como pasa un ejemplo con lo que yo les contaba de José, sus hermanos, el ejemplo también de Caín y Abel. O sea, nosotros podemos buscar en la Biblia infinidad de ejemplos donde... Y es que dice que Ana tuvo celo.
Ajá. Ana tuvo celos y le dijo a su esposo, acuéstate porque yo no te puedo dar hijo. O sea, se molestó la mujer. Ajá. Y hay infinidad de ejemplos de celos donde podemos decir las cosas fueron no netamente del Señor, y eso que está en la Biblia. Sí. Fueron diabólicas. Y es que tú buscas y sale un contenido completo de lo que es celo en la Biblia. O sea, el Señor hace énfasis mucho en ese sentimiento, porque era como tú decías, es una línea muy delgada, demasiado delgada. Puedes pasar a tener un celo del Señor que te consume, a pasar a tener un celo diabólico que igual te va a consumir. Exactamente, tremendamente, y eso es cierto, y tenemos que guardar nuestro corazón. Ya después de que hablemos específicamente, daremos cómo tratar y cómo sacar de raíz los celos diabólicos, los celos que no van conforme a los del Señor. Ok, vamos a la tercera. ¿Sí? ¿A la tercera? Sí, y la tercera es celos amorosos. Ese es el más famoso de todos los celos. El más famoso de todos los celos. ¿Cuántos de ustedes no han celado a sus esposos? ¿O cuántos de ustedes no han celado a sus esposas? Por favor, bendito respondan. Padre eterno. No soy católica, pero no les dé pena bendito responder. Padre eterno. Dice, el estudio dice que los científicos, Sí. que los historiadores, que todas las personas que son eruditas dicen que es el más pesado. Ajá. El celo amoroso, o sea, entre parejas es el más pesado. Tremendo. Y digamos que hablando científicamente, cuando ya se trata de pronto de parejas, y estadísticamente, dentro de Colombia específicamente, y bueno, en el mundo generalmente, Sí. hablan que, y bueno, y quiero preguntar antes, ¿ustedes qué creen? ¿Que las mujeres o los hombres son más celosos? O escriban, a ver, comenten, por comenten favor. ahí abajo quién cree que son más celosos, las mujeres o los hombres. A ver, lo vamos a leer. Hasta que no respondan, no vamos a No responder. vamos a esa seguir, no pregunta. vamos a seguir. Exacto, por favor. Porque según los estudios nos dicen que alguien en específico. Pero bueno, sigue con el tema que tienes ahí. Sí, claro. Entonces dice, ¿verdad? Que esos celos, o sea, cuando pasas la línea delgada, ¿ok? Que esos celos se definen como celos y envidia y egoísmo, ¿sí? Cuando pasas la línea delgada de un celo bueno, vamos a decirlo así, ¿sí? A un celo diabólico, porque no podemos decirlo de otra manera. Sí. No podemos decirlo de otra manera, sino pues de esa. Entonces dice que hay celos malignos basados en una fuerte inseguridad. Ujú. ¿La raíz del celo cuál es? La inseguridad. La inseguridad. Bueno, estamos hablando del celo, ¿sí? Amoroso. Y bueno, no, ella no puede acercarse a tal persona porque puede que se vaya con él. Ujú. O él no puede acercarse a mi amiga porque si no se enamora de mi amiga. Y empieza el diablo a maquinarte la mente de una manera que hasta han hecho, han asesinado por eso. Exacto. O sea, si no eres para mí, no eres para nadie. Posesivos, se convierten en personas posesivas contra la persona. Bueno, algunos aquí ya han respondido. Vamos a ver, a ver. Por igual, que bueno, que soltemos ahí la palabra. Doña Cristina dice que los hombres. Muy Que bien. los hombres son los más celosos. A ver, ¿quién nos va a ver? Según la información y las estadísticas, científicamente, los hombres son los más celosos. Muchos dirán, ¿qué? Pero es que las mujeres son las... Pues bueno, las mujeres también. Nos controlamos. Las mujeres también expresan los celos, pero dicen que científicamente las mujeres tienen un desarrollo más rápido en su mente, en su ciclo, más que el hombre. Entonces, a causa de eso es que el hombre tiende a ser más celoso y tiende a actuar de forma posesiva, como tú lo decías. Y realmente, a causa de eso vemos que naturalmente hay en el mundo, específicamente las estadísticas aquí en Colombia, dicen que muchas mujeres han muerto a causa de los celos, específicamente en pareja,
y otras ocasiones de pronto de tíos, primos, hermanos, pero son o sea, La estadística es mucho la diferencia. Muchísimo. Entonces, las mujeres son celosas, pero tienden a expresarlo de forma verbal, de forma de, no sé, gritos, de lo que tú decías, que se imagina absolutamente todo. Son más verbales. En cambio, los hombres, los hombres tienden a ser, a expresarlo con fuerza, con golpes, por eso muchas mujeres terminan muertas. Digamos que la estadística dice, en el 2016 tuvimos que 128 mujeres murieron por celos de parejas y exparejas, que específicamente también ahí ese es como el ranking más alto. Y 32 por otras personas que no son la pareja. Entonces, si nosotros nos podemos a ver, y lo que tú decías, naturalmente, el más fuerte, el celo más fuerte es con las parejas. Nosotros debemos de involucrar al Señor dentro de eso, porque si nosotras como mujeres, primero que todo, pues que estamos enfocadas a las mujeres, pero veo hombres que gloria al Señor, compartan, sigan compartiendo, que sea el Señor en medio de nosotros controlando esas emociones para que no tengamos que llegar hasta ese punto. Aquí que pasó casi como Caín y Abel, el celo de su hermano, decir Dios aceptó su ofrenda más que la mía, entonces lo voy a matar, y eso pasa en muchas ocasiones. Nosotros vemos ahorita que si antes pasaba, ahorita es peor. Sí. El ejemplo de estos muchachos, no me acuerdo el nombre, que era peluquero, que era famoso, que el hermano mató a su hermano y a su mamá. En pocas palabras, por celos de su hermano, de que... Por envidia también. Por envidia. Y vemos muchísimos ejemplos que, bueno, que muchas veces uno ni conoce los casos de las personas que viven, no, es que por celos me pegaron, por celos pasó esto, y cosas que a veces ni pasan, que se las imaginan. Ni pasan, exacto, así es. Lo que quería decir es que, volviendo al tema, es que a veces nosotras lo que hacemos es expresar, ¿sí? Uh-huh. Expresar, bueno, como decías tú, gritamos, toda la cosa, pero muchas personas no son capaces de ir a asesinarlo, ¿sí? Uh-huh. Pero los hombres siempre quieren mantener esa fuerza de dominio, esa fuerza de que, bueno, es mía y tal y cual. Y me hicieron una pregunta ahorita por WhatsApp y me dijeron, ¿y las tóxicas? Las tóxicas solamente, así me dijeron, ¿y las tóxicas? Pero entonces, pues, coloquialmente, las tóxicas solamente lo que hacemos hecho, bueno, lo que hacen, porque ya yo no soy tóxica. ¡Ay! ¡Estoy libre! Pues lo que hacen es puro show, sí, gritan, sí, no se rían, aquí se están riendo de mí. Pues lo que hacen es lo básico, ¿sí? Como llevar al hombre al límite. Ajá. Sí, eso es lo que también quería decir. Hay mujeres que llevan al hombre al límite. Exactamente. O sea, este celo amoroso, aunque los hombres, la estadística son los hombres, hay mujeres que son como gotera continua, lo que dice la Biblia. Uh-huh. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las destruye. Es cierto. Entonces hay muchas mujeres necias, porque lo dice la Biblia, ¿sí? Que son goteras continuas, Uh-huh. que no tienen una palabra para edificar, sino una palabra para destruir. Es verdad. Y nosotros como mujeres debemos de tener mucho cuidado, como tú dices, tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo decimos las cosas. Y yo quiero preguntarles a todas las personas que están conectadas, ¿ustedes han vivido eso en sus casas? ¿Han vivido esas tres celos, como sus hermanos, en su familia, no sé, con sus padres? ¿Lo han vivido dentro de su trabajo? Dentro de, no sé, si usted está en la iglesia, si ha vivido, si ha experimentado ese tipo de celos, y también digamos que emocionalmente con su pareja, ¿lo ha vivido? ¿Cómo usted ha reaccionado frente a esos celos?
Porque nosotros vemos y hablábamos de las estadísticas, naturalmente se ve, por los celos se ven unas cosas terribles. Sí. Pero nosotros como creyentes, ¿cómo estamos actuando cuando vivimos y experimentamos los celos? Porque muchos tenemos en la cabeza y sabemos que los celos no son de Dios. Como dice Bray, no son de Dios. Pero cuando sentimos los celos, ahí si no se les aparece Dios aquí. No se nos aparece, porque a mí también me ha pasado. Sí. ¿Cómo estamos expresando, cómo estamos actuando frente a eso? ¿Qué estamos haciendo para que no vivamos realmente de forma incorrecta, sino conforme a la palabra de Dios? Conforme a la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a Gálatas, realmente el Señor nos dice que los celos son una obra de la carne. Gálatas 5, 19 al 23, para que por favor me acompañe. Gálatas 5, 19 al 23. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando vemos la palabra, las obras de la carne son celos. Y a causa de los celos sigue iras, contiendas, disensiones. Y es que eso es lo que pasa en una casa, en una persona que vive constante en celos. Y lo que nosotros decíamos, en un espíritu de celos. Realmente nosotros como creyentes debemos de ser libres muchas veces del espíritu de celos. ¿Por qué? Porque ese espíritu nos va a controlar y lo que tú decías, va a poner pensamientos que uno ni siquiera sabe, ni siquiera son reales, y el espíritu lo influencia a uno. Entonces nosotros, si usted en ese momento dice, sí, Señor, sí, yo soy así, no. Entonces si usted ha escuchado que no, que con mis papás, no, que con mis hermanos, no, que con mi esposo, que con mi esposa. Y es que uno como cristiano no está excepto de ese sentimiento. Exactamente. ¿Sí? Sino que, como también dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? Si lo dijo Pablo, una persona de carne y hueso, yo creo que nosotros también lo podemos decir y podemos superar ese celo que nos lleva a sentirnos mal. Porque si la Biblia dice, ¿verdad?, que las obras de la carne, ¿sí?, son contra el espíritu y la del espíritu son contra la carne, no podemos estar en dos aguas. Exactamente. ¿Eres frío o eres caliente? Exacto. Entonces el problema es que si dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, dentro de nosotros como creyentes, vivimos en celos y en celos diabólicos, eso significa que estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. Significa que le damos más lugar a nuestra carnecita, a la chuletica, más que al espíritu. ¿Y eso por qué pasa? Porque no oramos, porque no leemos la palabra del Señor, porque no asistimos a la congregación, porque no disfrutamos de su presencia, no hacemos ayunos. Eso pasa porque no fortalecemos nuestro espíritu, no le damos el lugar que Él debe de tener en nuestras vidas. Y si una mujer que es tan emocional, porque somos emocionales, dígame si no, yo soy somos llenas de sentimientos, somos llenas de emociones. No sé si soy la única, bueno, que seamos las únicas, no sé si usted allá es un poquito emocional y más de pronto días que específicos que emocionalmente somos más que otros días. Sí. Entonces, si nosotras no estamos bajo el Espíritu Santo, bajo el control de su presencia y no hacemos que nuestra carne esté sometida al Señor, nosotras vamos, y por eso es que explotamos, por eso es que hablamos como no deberíamos de hablar, por eso es que gritamos, por eso es que todo el tiempo, es que usted todo el tiempo pelea, es que usted todo el tiempo habla mal. ¿Por qué? Porque no estamos dominando nuestra carne y no le estamos diciendo, Señor, lo que tú decías, que Cristo viva en mí, que yo, o sea, ya no más, yo no quiero ser la misma mujer de antes. Exacto. Y ok, estamos hablando de las personas que tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Que saben que es pecado, que saben que eso no le agrada a Dios, pero me surge otra pregunta y es la siguiente: las personas que no conocen de Cristo, las mujeres que no conocen de Cristo, creo que es nuestra responsabilidad. Sí, es verdad.
Porque la Biblia dice, id por el mundo y haced discípulos. ¿Qué discípulos vamos a hacer? Las personas que no conocen y que aunque nosotras que sufrimos conociendo la palabra, imagínense aquellas que no. Aquellas que no conocen. Ujú. Aquellas que, pues, dependiendo a su creencia, se abocan a ella, pero no conocen la verdad. Porque el que conoce la verdad la hará libre. Es ¿Sí? cierto. Entonces, pero si nosotras nos encerramos, ¿sí? En decir, bueno, es que yo soy tóxica, ¿sí? Porque las cristianas también lo dicen. Yo soy tóxica, ¿ok? Yo tengo celos, yo. ¿Quién va a salvar a las que están afuera? Es verdad. O sea, ¿cómo vamos a entrar a esa familia disfuncional que necesita una palabra, Exacto. que necesita una oración, que necesita que uno le diga, bueno, sí, eres así, pero Dios te puede cambiar? Ujú. ¿Sí? Entonces, pues creo que nosotros como cristianos debemos ir a otro nivel, ¿verdad? Y ir superando eso. ¿Cómo se superan los celos? Sí, hay muchas mujeres cristianas dicen, ajá, ¿cómo se superan los celos? Yo sé que está el Espíritu Santo y toda la cosa, pero ¿cómo se superan los celos? Es ¿Ok? cierto. ¿Cómo superamos los celos? Primero, lo que yo les decía, orando y entregando nuestra vida al Señor. Realmente tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor todos los días. No solo el domingo que vengo a la iglesia, que recibo la palabra del Señor, la presencia del Espíritu Santo y listo, entre semana, solo los domingos me lleno. No, tenemos que hacerlo continuo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas y que Él sea el que haga de nosotros alguien diferente, que cada vez que usted se enoje, que cada vez que usted sienta celos, vaya y entreguele eso al Señor. Si usted en ese momento dice, bueno, mis celos son controlados, ¿no? Porque es muchas veces lo que Anaís dice, podemos llegar a una persona, una mujer puede llegar a ser tan obsesiva y llega a ser, a caminar tanto en celos que ya estaba bajo un espíritu de celos, lo que yo decía, y ahí necesita liberación. Sí. Y pues esta noche, ahorita, cuando vayamos a terminar, vamos a declarar que somos libres de ese espíritu de celos, que vamos a romper todo lo que pueda estar en nuestras vidas. Y otra cosa que también podemos ir contrarrestando el celo es llenarnos del amor de Dios. Y en esa oración que estamos haciendo, pedirle, Padre, hazme como Jesús. Que yo cada día me parezca más a Jesús. Que cuando venga ese momento de celos y tenga usted que hablar, sí, esta lengua mía, eso es otro tema, que tenga que hablar, sí, pídale al Espíritu Santo que sea hablando por usted. Exacto. Recordando que nosotras las mujeres, sí, tenemos el poder de tener una palabra dulce o tener una palabra amarga. Que sea el Señor dirigiéndonos y realmente necesitamos al Espíritu Santo en todo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo y Él es nuestro guía. Entonces yo le pido que usted que esté allá, que si ha sufrido en algún momento o en este momento está sufriendo celos y que ya dice estoy cansada de sufrir o estoy cansado, no sé, de sufrir por los celos, estoy cansado de vivir esto, estoy cansado de estar peleando todo el tiempo con mi esposa, con mi esposo, estoy cansado de pronto de no tener una buena relación con mis hermanos, no disfruto estar en familia porque llegamos y todo el tiempo, pum, pelea todo el mundo con todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque la raíz es los celos, la contienda entre nosotros. Sí, sí. Entonces, pues, toca llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? Toca llenarnos muchísimo más porque es que necesitamos rescatar familias completas, familias completas para Cristo. Que ya el índice de asesinato, pues, en el nombre de Jesús pueda bajar, aunque dice que en los postreros tiempos, sí, eso va a crecer, pero también dice la Biblia, ¿verdad? Que mientras el pecado abunde, va a sobreabundar la gracia. Así que creamos que en este tiempo es un tiempo de avivamiento, es un tiempo de salvación, es un tiempo en el cual podemos nosotros superar los celos para poder ayudar a otros, ¿sí?
que es como una línea ley que decimos muchas veces bendecidos para bendecir a otros, prosperados para prosperar a otros, ¿sí? Entonces, pues liberados podemos decir también para liberar a otros. Esa es nuestro enfoque y estos en vivos son específicamente como preparándonos para el congreso que vamos a tener el 30, el Congreso de Mujeres, es cierto, 30 de mayo. Que va a ser un tiempo especial, pero queremos que nuestros corazones vengan preparados para que ese día sea, sea tremendo, porque sé y sabemos que va a estar tremendo, pero su corazón, su tierra debe estar preparada para que esa semilla entre y florezca. Así es. Entonces, para que florezcamos, necesitamos quitar de nosotras todo lo que a Dios no le agrada. Y hoy comenzamos con los celos. Así es. Dice doña Cristinita, comenta que ella fue restaurada hace mucho tiempo por los celos. Ella era muy celosa. ¿Sí? Entonces sigue diciendo que yo creo que todos hemos sentido esos celos y es verdad. Todos hemos sentido esos celos en algún momento de la vida, pero lo importante es que se sepa superar. Exacto. Se sepa superar y que sea el Espíritu Santo ahí tomando control de nuestras corazones y también pues de todo lo que hacemos, ¿no? Así es. Doña Teresa también nos dice, doña Teresita nos decía que todos hemos sentido celos en algún momento y es verdad, estadísticamente, naturalmente todos lo hemos sentido de alguna otra forma, claro, sea hermanos, padres, sea por trabajo, por estudio, por cualquier cosa. Entonces, este es nuestro enfoque. Nosotras tenemos eso en nuestro corazón junto con nuestra pastora. Amén. Que nuestros corazones sean limpios para el Señor y que como mujeres seamos unas mujeres guiadas por el Espíritu Santo, que nuestras emociones estén alineadas a sus deseos y que seamos aquellas que se enfocan en obedecer y agradar al Señor en todas las áreas y en sanar, porque a causa también de pues muchas cosas que han vivido las mujeres, que pues es que yo tengo celos también ejemplos, que no simplemente los celos aparecen porque se las imaginaron, sino porque pues también lo vieron. Pasa, claro. Porque vieron no es que son muy santos. Porque también vieron al esposo por allá, quién sabe en dónde, porque vieron los mensajitos que no deberían de estar allí. Entonces ahí también. ¿Sabes qué se nos olvidó? Sí. Hablar acerca de los celos de los padres con los hijos. Eso, porque hablamos de los hijos a los padres. Sí. ¿Sí? Pero yo he visto casos en el cual las mamás celan a los hijos como si fuera su esposo. Bueno, eso sí es cierto. Uy, Dios mío santo, déjense de eso no es de Dios. Déjenlo vivir. Si lo está experimentando, por favor, oramos para que sea libre. Padre, que sea libre en el nombre del Señor. Sí, realmente lo que yo decía, hay infinidad de celos. Demasiados. Y que todo debe ser guiado bajo el Espíritu Santo y colocarle las cosas ante el Señor, porque lo que yo decía, puede que unas cosas sean por invento, porque está equivocada, porque qué le pasa a esta muchacha, es tóxica y está loquita, pero a veces también se produce los celos por cosas incorrectas que el hombre o la mujer hacen. Entonces, o los padres y los hijos hacen. Sí, entonces, infinidades de casos que si no seguimos hablando de esto, hacemos hacemos vigilia. Entonces, pues, estamos alegres porque usted está conectado allí, porque hemos podido interactuar con ustedes, porque hemos podido hablar de este tema, un tema muy común entre nosotros, un tema que no es excepto cualquier religión que tengas o cualquier estilo de vida que tengas. Es algo que debemos superar los seres humanos y saber distribuir el amor. ¿Sí? Saber distribuir el amor y saber llegar al diseño perfecto que Dios quiere para la humanidad. Es cierto. Así que pues nada, vamos a orar por eso. Yo quiero invitarlo para que por favor comparta estos en vivos.
Este viernes a las 7 de la noche vamos a tener otro tema muy, muy importante y muy especial también para que no se lo pierda, para que esté aquí comentando, que ya venga preparado y decir, uy, voy a dar mi caso y demás. Sí. Entonces, Antes de orar, quiero saludar a los que están conectados. eso sí. A los que están conectados, así que vamos a saludar a doña Cristinita, gracias por estar conectada, a Milagro Bracho, gracias por estar conectada, a Vanessa Soto, gracias por estar conectada, a nuestra hermana María Teresa, muchísimas gracias por estar conectada, a Yesenia, gracias por estar conectada, a Anita, gracias por estar allí con nosotros, a Josué Sotillo, muchísimas gracias por estar conectada, a Claudia, bendiciones para su vida, a Joana Díaz, de verdad que muchísimas gracias Lenny por estar conectada, muchas bendiciones, lugares de encuentro, gracias por estar conectado, nuestro hermano Edwin, muchas bendiciones para su vida. Gracias por estar allí conectadito con nosotros. Sí. Es que... tenemos una sorpresa. Sí, señor. Una sorpresa especial para el final. Es casi como la cereza en el pastel. Pero mientras esperamos esos 2 segundos, hablemos acerca de cómo se sintieron, cómo se han sentido en superar eso. ¿Sí? ¿Cómo han sentido superar los celos? A ver si nos regalan algún tip para dárselo a las personas que... Me gusta, ¿cómo lo han superado? Aquellas que lo han superado, que han dicho, sí. He sido libre. Prueba superada. Ya no más, el Señor me hizo libre y que no volvió más. Digamos que en mi experiencia, iniciamos nosotras, no sé, colocándole al Señor y realmente muriendo a nuestros deseos, a decir... Uno no siempre es la primera persona, de pronto cuando se trata de celos de hermanos o de personas que estamos alrededor nuestra, y que es el Señor ahí haciendo la obra en medio de nosotros, y en mi vida lo ha hecho. Con ustedes, nuestra pastora. Hola a todos, bendiciones, feliz noche. De verdad que nos alegra mucho tener este espacio, que tú estés allí conectado. Sabemos que Dios está hablando a tu corazón. Este es un tema muy interesante, le dije a las chicas, denme 2 minutitos porque realmente siento el deseo de compartir algo con ustedes. Es que los celos es un problema demasiado común. Y lo vemos desde la palabra. Yo le decía a las muchachas antes de iniciar el tema que la Biblia nos cuenta diversas historias acerca de los celos desde el principio. Y yo creo que usted lo debe saber. Está la historia de Caín y Abel, que ellas la mencionaron en algún momento, estos celos de hermanos tan tremendos que los llevó a uno de ellos a la muerte. ¿Verdad? Están los celos entre las mujeres, como Ana con Penina, porque Ana no podía tener hijos, pero Penina sí, como Raquel con Lea por la misma situación, en los celos de Saúl hacia David, infinidad de ejemplos acerca de los celos, y esto es porque realmente debemos ser conscientes de que son demasiado comunes en medio de nosotros. Y para poder nosotros ser libres de este espíritu, porque como ellas mismas decían, están esos celos sanos, esos celos que nos llevan a cuidar lo que amamos, ¿verdad? A no fallarle a Dios, a cuidar su presencia, y hasta ahí está bien, es normal que los podamos tener. Pero esos celos que están infundidos o que están guiados por un espíritu demoníaco, es lo que tenemos que combatir, es a lo que tenemos que hacerle frente. Y lo primero que tenemos que hacer para esto es reconocer que tenemos un problema. Porque es que a veces, si es que aquella es celosa, yo me he dado cuenta que es que aquel es celoso. Pero en algún momento has pensado, oiga, yo soy celoso. Yo soy celosa, porque somos buenísimas. ¿Celosa yo? Exacto, somos buenísimas para culpar al otro. Somos buenísimos
para hablar a tierra, si sabe que está aquella celosa, ¡ay! Eso lo tiene, pero mejor dicho. Y si ve a quién, no la deja ni salir a la tienda, ¿usted sí se ha dado cuenta? Jesucristo. Pero realmente nos sentamos a ver nuestra relación con su esposo, con su esposa, su relación entre la familia, su situación ministerial. ¿Cómo es usted como líder? ¿Cómo es usted como ministro? ¿Cómo es usted con sus hermanos? ¿Cómo es usted con su hogar, en su familia, con su esposo? Y uno no puede ser libre de algo que no reconoce. Uno no puede ser libre de algo que no se ha dado, no se ha dado cuenta que lo tiene. Muchas veces usted ha escuchado que es como la persona que tiene mal aliento. Todo el mundo se da cuenta menos ella, ¿sí? Y lo mismo pasa con los celos. Necesitamos reconocer que tenemos un problema y que no está bien cuando estos celos o cuando este sentimiento nos está robando la paz, cuando este sentimiento no nos está dejando ver quiénes somos en Cristo, lo que valemos, lo que tenemos, lo que realmente necesitamos. Aquí dice doña Cristinita, he sido libre de celos y vivo más tranquila y segura que mi esposo me ama. Mire esto tan tremendo. Es que cuando vivimos en celos, no podemos ver las bendiciones de Dios. Es cierto. Cuando vivimos en celo, no podemos disfrutar nada. Todo nos amarga. Hay amargura. Todo en la casa es un ambiente, es una atmósfera pesada, difícil. Salimos, miren, se los cuento yo como algo personal, porque solo Cristo puede sanarlo. Y es que cuando uno de pronto ve lo que otras tienen o lo que otros tienen, uno quiere poder demostrar eso, pero de alguna manera no lo logra. Entonces empiezan esos celos. Y hubo un tiempo en que yo no podía ni salir al centro comercial con mi esposo, o menos ir de paseo, porque era que te hacen ver cosas donde no las hay. Los celos te hacen crear películas, te hacen imaginar cosas impresionantes. Aquí dice Edwin, solo Dios es el único que nos puede quitar esa carga de nuestras vidas. Es que así es. Es Dios el que viene a sanar nuestro corazón. Y sabes, cuando tú fortaleces tu relación con el Señor, Él va sanando esas heridas. Él te va mostrando lo importante que tú eres para Él. Él te va mostrando que tú no dependes del afecto de algo o de alguien, que tú dependes de su amor. Y esto te va sanando. Esto te va fortaleciendo, esto te va liberando. Y vas a poder empezar a reconocer que tu esposo te ama, que tu esposa te ama, que tus hijos te aman, que tus padres te aman. Pero eso solo lo vas a restaurar en la intimidad con el Señor. Pero entonces, para terminar, porque yo me pondría a hablarles y aquí nos quedamos, pero quería aportar algo muy corto para que lo tuvieras presente y para que en esta noche pudieras empezar ese proceso de libertad hacia un camino de paz, de tranquilidad y de bendiciones que son para ti, ¿no? Entonces, lo primero, tienes que reconocer que tienes un problema. Lo segundo, tienes que renunciar a ese espíritu de celo, porque es un espíritu. No es algo sano, no está bien que lo permitas en tu vida ni en tu casa. En este punto quiero decir dos cosas. Hay quienes producen los celos, ¿verdad? Y hay quienes los sienten. Ambos están siendo influenciados espiritualmente y no es sano. Hay que romperlo, hay que cortarlo, hay que declarar con nuestra boca que no participamos de esto, que no tiene poder sobre nuestras vidas y que en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nosotros, de nuestro corazón y de nuestra casa. ¿Sí? Y tercero, empezar a tener una intimidad con el Señor, porque solo allí vas a poder encontrar esa calma. Si tú estás allí y tú ves que has hecho esto y que no ha sido posible, que al contrario, tu matrimonio está por acabarse, que la situación está tan compleja que no hay solución, debes buscar ayuda. Debes pedirle a un ministro que te libere, que te ayude a romper con esto que está destruyendo tu casa y tu vida. No fuiste llamado a vivir bajo la influencia de un espíritu de celos.
fuiste llamado a vivir en libertad Amén. y a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Así que eso quería compartirles así, cortico. Las muchachas van a orar por ustedes. Van a orar por cada uno de los que están allí conectados. Les bendecimos. Recuerda, esto es un precongreso. Lo que viene es fuego. Lo que viene es el poder del Espíritu Santo derramándose allí tremendamente sobre nuestras mujeres. Y bueno, y el jueves nuevamente vamos a estar aquí. El viernes, perdón, sí, viernes, 7 de la noche, con un tema también súper especial. Sí, sí. Y es, cuidado con mi lengua, ¿no? Esta lengua mía. Vamos a hablar acerca del chisme. Entonces, es un muy buen tema. Eso no me gusta más. Es un muy buen tema. Y bueno, y esto lo hacemos de una manera diferente, divertida, para que usted pueda pues conectarse, compartir, pero sobre todo para que así sea jocoso, así sea charlado, podamos eliminar este tipo de cosas de nuestra vida y vivir más a plenitud. Amén, así es. Entonces, pues nada, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, por lo que nos ha enseñado. Espíritu Santo, gracias te damos, papá, por la oportunidad que nos da, Señor. Señor, yo creo que todas las personas que están allí conectadas, Espíritu Santo, Señor, tú las llenas con tu presencia, papá. Oramos por la señora Cristinita, por Milagros, por Vanessa, doña Teresa, Yesenia, Ana, Josué, Claudia, Joana, Lenny, Edwin y cada persona que de pronto se conectó y no lo anotamos. Oro para que tú, Señor, hagas la obra, Señor. Quita de medio de nosotros, Señor, todo sentimiento de celo, todo espíritu de celo, Señor, que pueda estar controlando nuestras vidas, Señor. Aún a nosotras, Espíritu Santo, yo te pido, Espíritu de Dios, que tomes el control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor. Hoy, Espíritu Santo, yo creo que cada persona que está allí declara y acepta si en algún momento vivió en celos, caminó en celos. Señor, te pedimos perdón por lo que hemos hecho, perdón, Espíritu Santo, por lo que como hemos actuado delante o en medio de nuestras parejas, en medio de lo que hacemos, en el trabajo, en la iglesia, ministerialmente. Señor, perdona, Señor Jesús, las intenciones de nuestro corazón que ha sido de forma incorrecta, papá. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor Jesús, que nos hagas libres por completo, Señor. Creamos, Espíritu de Dios, que somos ese lugar donde tú habitas, Señor. Que tú, Señor, prepara la tierra de todas las mujeres para este poderoso congreso que tú tienes para nosotras, Señor. Es un congreso donde tú vas a hacer que nuestras vidas florezcan, den fruto, Señor, al 100%, y para eso tú empiezas a limpiar, tú empiezas a quitar, Señor, lo que no es tuyo, papá. Te damos a ti toda la gloria, Señor, te damos a ti toda la honra, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, pues, como dijimos, gracias a todos por estar allí conectados. Gracias, Giovanni, por conectarte. De verdad que muchas bendiciones para todos ustedes. Y recuerda que la cita de este precongreso Florece 2022 es el viernes a las 7 de la noche con el tema Esta lengua mía. Así es, los esperamos entonces. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias.